Bendiciones y bienvenidos a este su canal de revelación de los ministerios Llamada Final aquí en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Quiero compartir contigo este pensamiento de la palabra que denomino háblale a la roca. Y vamos a iniciar viendo en Éxodo capítulo 17, versículo 1, donde dice: Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento del Señor, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Es decir, inició Israel conforme al mandamiento del Señor. Pero ocurre un problema. De repente no había agua para que el pueblo bebiese. Y aquí en esta situación de escasez, pues la pregunta es cómo nosotros resolvemos cuando se inicia algún problema, alguna escasez, alguna adversidad. ¿Cuál es la decisión que nosotros tomamos para poder resolver o solucionar aquella situación? Y muchas veces como seres humanos, pues nuestra primera reacción es como el pueblo de Israel. Mire lo que dice: y altercó el pueblo con Moisés. Muchas veces en lugar de hablar las cosas, de comentar las cosas, de ver verdaderamente una solución al problema, pues lo primero que muchas veces hacemos como seres humanos es nuestra naturaleza de altercar, de discutir, de empezar un problema. En lugar de que el pueblo simplemente, ¿verdad? Ellos sabían, reconocían que Dios estaba con ellos, pero de repente surge aquella situación en ellos de decir, bueno, ¿verdaderamente estará Dios con nosotros? Y empiezan a discutir. Yo te pregunto, tú en tu casa, en tu matrimonio, con tus hijos, en tus estudios, en el trabajo, cuando surge algún problema, cuando surge alguna escasez, cuando surge alguna situación, ¿qué es lo primero que haces? ¿Altercas? ¿Discutes? ¿Creas un problema que se puede simplemente resolver hablando? Pero mire, sigamos leyendo, dice: y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? Es decir, si ellos estaban convencidos que Dios estaba con ellos, que Dios los había sacado con mano poderosa y que les iba a dar toda provisión, ¿por qué es que tenían que discutir? Muchas veces este es el comportamiento del ser humano. Al ver alguna adversidad, al ver alguna escasez, al ver algún problema, nos encendemos rápidamente y en lugar de hablar las cosas con tranquilidad, de hablar las cosas y de saber que Dios está con nosotros, pues empezamos a discutir, empezamos a altercar, empezamos a tener un sentimiento negativo. Y obviamente que el enemigo aprovecha de esto. Ahora, le empiezan a decir a Moisés, danos agua, pero así en un sentido molesto, en un sentido como diciendo, pues no, que tú aquí Dios nos iban a ayudar, que nos iban a dar lo necesario, y pues vemos que no hay agua. Entonces, fíjese qué más dice, verso 3: así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró. ¿Qué más fue lo que llevó al pueblo? No solamente discutir, no solamente altercar, sino que empezaron a murmurar contra Moisés. Empezaron a provocar aún más. Ya no solamente era una discusión, sino era una murmuración, ya incluyendo a otras personas, no solamente hablando. Fíjese qué terrible, hasta dónde lleva este comportamiento. Cuando una persona está molesta con otra por alguna situación, en lugar de resolverlo, solo no van y murmuran, van y meten a otros que nada tienen que ver. Y empiezan a murmurar. Y dijo,
¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Fíjese ahora qué terrible. Se van a este extremo tan terrible donde surge ya este otro problema y empiezan a culpar a Moisés, empiezan a atacarlo. Entonces dice, clamó Moisés al Señor diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Fíjese cómo estaban de molestos que Moisés incluso sintió que ellos lo que querían hacer era apedrearlo, era matarlo. No solamente discutir con él, no solamente murmurar, sino hasta llegar a matarlo. Ahora yo le vuelvo a preguntar, ¿acaso no sabemos nosotros, hermano amado, que Dios está con nosotros, que Dios es nuestro proveedor, que Dios no nos dejará solos, que Él no nos abandonará? ¿Y por qué muchas veces, hermano, tomamos esa actitud de enojo, de discusión, nos molestamos? Ay, Señor, mira cómo estoy, Señor. Casi, casi le queremos echar la culpa a Él. Mira en qué condición me encuentro. Mira cómo estoy y no haces nada. Y nosotros no nos damos cuenta, hermano, que Dios siempre lo hace todo para ayudarnos. Pero muchas veces nosotros frenamos lo que Dios quiere porque la actitud que nosotros tomamos. Ahora fíjese qué más sigue diciendo. Verso 5, y el Señor dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve, y aquí dice, mire, algo bien importante, yo estaré delante de ti. Mire, le recuerda, Dios habla con Moisés, Dios quiere hablar con su pueblo. Oye, yo estoy contigo. Yo te voy a proveer, yo te voy a bendecir, aunque estés en tormenta, en escasez, en donde te encuentres, yo voy a estar contigo si tú me buscas de todo corazón. Pero fíjese cómo le dijo Dios, yo estaré delante de ti ahí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Ahora, algo bien interesante, si usted busca la palabra peña en Horeb, en hebreo, se va a encontrar que no existe aquí o no aparece, perdón, aquí la palabra Eben, que se refiere a una piedra o roca, sino que la palabra aquí peña se refiere a un lugar que se usaba en la antigüedad. También es en inglés le da la traducción boulder, que se refiere a una piedra o una roca grandísima, gigantesca, en otras palabras, enorme, en la cual muchas veces la gente se refugiaba ahí abajo, se escondía, lo usaba incluso como un lugar de refugio, de tal manera que lo que le está diciendo Dios, hermano, a este Moisés, le dice, yo estaré delante le dice, yo estaré delante de ti ahí sobre la peña, sobre el refugio. ¿Qué le está diciendo Dios a Moisés? Que cuando tú lo buscas a Él como tu refugio, lo buscas a Él. Ahora, algo más, la palabra Horeb quiere decir un lugar desolado. Es decir, que cuando tú te refugias en Dios, en esa desolación que tú tienes, en ese problema, en esa adversidad, en ese lugar donde no hay nadie más, donde tú sabes que nadie te puede ayudar sino Él. Él es el único que te puede ayudar. Horeb, un lugar donde estás tú y Dios nada más. Pero ahora le vuelvo a recordar, peña es un lugar donde se escondían, se refugiaban en ese lugar. Si usted busca la palabra Zur en hebreo, ¿verdad? Y aquí exactamente en esta cita va a ver lo que le estoy diciendo. Usted encontrará esta palabra que no está hablando de Eben, de una piedra simple, sino que está hablando de una roca, de una roca enorme, donde dentro, donde abajo de ella, donde atrás de ella, pues se escondían en tiempos de adversidad. Es decir, lo usaban como un lugar de refugio.
Ahora, fíjese bien, Dios le dice, yo voy a estar ahí sobre la peña, es decir, sobre ese refugio. Si me buscas a mí en ese refugio, yo estaré ahí. Sigo y dice, y le dijo Dios, y golpearás la peña, es decir, toca, 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 toca ahí en esa peña, porque yo ahí voy a estar en ese refugio. Va a venir ahí la provisión, le dice, saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Es decir, vendrá para tu necesidad, vendrá para lo que tú ocupes. Pero fíjese algo bien tremendo. ¿Por qué le dijo Dios golpearás? Y mucha gente ha dicho que Dios no dejó entrar a Moisés, ¿verdad?, a la tierra, que porque este Moisés, ¿verdad?, golpeó la peña cuando Dios le había dicho que le hablara. Pero en realidad, hermano, fue Dios que le dijo golpea. Ahora, aquí hay dos cosas muy interesantes. La primera es que Dios le dijo, ¿verdad?, golpea, porque ese era el sentir del pueblo. Ese era el sentir, golpear la roca para que dé agua. Es decir, se lo voy a poner en otras palabras, discutir con alguien para obtener lo que quiero de esa persona. Discutir o pegarle a mi hijo, a mi hija, para que dé agua, es decir, para que aprenda lo que yo quiero. No, hermano amado, ¿por qué no hablamos? ¿Por qué no hablamos y así se resuelven las cosas? Pero le vuelvo a recordar, la primera reacción de nosotros, hermano, muchas veces como humanos es algo natural. Altercamos, dice, altercó el pueblo con Moisés. Después empezó a murmurar, después empezó a acusar, hermano, es lo normal. Pero ¿por qué no hablamos bien? ¿Por qué, hermano, no le decimos antes de cualquier situación que estamos viviendo, hermano? Es decir, de hablar en cualquier situación que estamos viviendo. Por ejemplo, estamos viviendo una escasez y luego, no, mira, pues ¿qué no estás viendo cómo estamos? Pues ¿qué no estás viendo que no hay dinero? Pues ¿qué no estás viendo que no hay provisión? ¿Por qué primero no pensamos lo que vamos a decir? ¿Por qué primero no le decimos, mira, Señor, ¿sabes qué? Yo sé que tú eres mi refugio. Yo sé, voy a ir a ese lugar de refugio donde solo tú y yo podemos hablar y decirte, Señor, mira, tengo esta situación en mi vida. Necesito hablar contigo. Pero muchas veces, hermano, empezamos quejándonos, empezamos murmurando, empezamos altercando, cuando verdaderamente lo que necesitamos hacer, hermano, es hablar las cosas bien. Muchas veces hablamos golpeado, hermano, golpeamos. ¿Qué vamos a obtener, hermano, si golpeamos nosotros, si nosotros golpeamos una roca, una piedra? ¿Qué vamos a obtener? Simplemente vamos a hacer más dura a esa persona. Si estamos hablando en relación, por ejemplo, a nuestros hijos, si de por sí ya están hechos piedra y los golpeamos según nosotros para ablandarnos, hermano, ablandarlos a ellos, pero ¿cómo los vamos a ablandar si no hablamos con ellos? Si lo que hacemos es golpear y golpear y golpear al que ya está hecho piedra, ¿cómo lo vamos, hermano, a ablandar? Si lo estamos golpeando, ¿no sería mejor hablar? Hablar, hermano, con esa gracia que Dios nos puede dar. Pero fíjese, hermano, ahora algo bien interesante, esa es una manera de perspectiva, ¿verdad? Pero vemos aquí, hermano, lo que le estaba diciendo. Dios le dijo, mira, si tú llegas a esa peña, si tú la golpeas, dice, si tú la golpeas, saldrán esas aguas, beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos. Es decir, Dios le está diciendo, yo estaré ahí delante de ti, ahí sobre la peña, en ese lugar de refugio. Si tú me buscas en ese lugar de refugio, si tú me buscas en ese lugar desolado, yo estaré ahí para ayudarte. Pero además, mire, dice, y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, porque la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron al Señor diciendo, ¿está pues el Señor con nosotros o no? Ahora fíjese bien, hermano, qué importante entender esto. ¿Dios acaso le dijo a Moisés, Dios le dijo a Moisés, llama a este lugar Masa y Meriba?
Dios le dijo a él, llama este lugar un lugar de tentación, un lugar de oprobio, un lugar de rencilla, un lugar de donde discutimos, o simplemente Moisés decidió hacer eso. ¿Sabe qué terrible, hermano? Cuando nosotros llamamos algo, no, es que es un problema, no, es que es una dificultad, no, es que mira cuántas situaciones estamos viviendo. Nosotros mismos llamamos las cosas cuando Dios no es lo que quiere que nosotros hagamos. Nosotros mismos le ponemos nombre a la situación cuando Dios está poniendo. Les recuerdo, si no se ha suscrito al canal, que pueda suscribirse y que pueda compartir esta palabra, este pensamiento del Señor con aquellos seres queridos o en sus redes sociales para que esta bendición pueda llegar a más personas. Así, volviendo al tema, les recuerdo que cómo el pueblo dijo esto: ¿está pues el Señor entre nosotros o no? Y Moisés le pone este nombre, es decir, como muchas veces nosotros le ponemos nombre a nuestro problema, a nuestra situación, a nuestra adversidad, escasez, derrota, derribados, tantas cosas que nosotros proclamamos cuando Dios jamás le dijo que hiciera eso. Él lo que le dijo Dios a este Moisés fue que él estaría ahí sobre la peña en Horeb. ¿Por qué Moisés no le dijo al pueblo, sabes qué? Dios está aquí, Dios es el que te va a proveer, Dios es el que te va a bendecir, Dios es el que está aquí contigo, no te preocupes? Pero no, ¿por qué no llamó en lugar de eso Moisés este lugar, el lugar donde se encuentra el pueblo con su Dios, el que le da todas las cosas, el que le provee, el que lo guarda, en quien encuentra el pueblo refugio? No, pero llamó este lugar rencilla, porque el pueblo de Israel hizo esto. Como muchas veces nos lleva a tantos problemas el simplemente catalogar a alguien por una decisión que tuvo, por una actitud, por un carácter que tuvo en alguna situación, y nosotros no podemos olvidar eso o dejar eso a un lado y decir, sabes que eso ya pasó. Pero mejor llamemos este lugar diferente, distinto. Hay que olvidar esa situación y hay que poner algo que realmente tenga algo profético de parte de Dios. Pero mire, le vuelvo a recordar, cuando Dios le dijo a este Moisés, yo estaré allí, yo estaré delante de ti ahí sobre la peña en Horeb. Es decir, le estaba diciendo, yo estaré ahí presente, yo me haré presente para que el pueblo pueda hablar conmigo y saber que yo soy el que le proveo, el que le bendigo. Pero Moisés, hermano, simplemente lo que hizo fue golpear, ¿verdad? La roca, perdón, la peña, y simplemente que bebiera. Y no dijo nada, no dijo nada, pero llamó a aquel lugar Masá y Meriba. Ahora, muchos han dicho, le vuelvo a recordar, que Moisés no entró por causa de que había golpeado la peña, que cuando Dios le dijo que le hablara, y no, realmente no es cierto, porque aquí Dios mismo le dijo, vas a golpear la peña. Ahora vamos a esa cita donde Dios le dice por qué. Deuteronomio 32:51 dice, por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificaste en medio de los hijos de Israel. Verás, por tanto, delante de ti la tierra, mas no entrarás ahí a la tierra que doy a los hijos de Israel. Fíjese bien, nunca le dice aquí porque golpeaste la roca, por eso no vas a entrar. No, le dijo, pecaste contra mí. Ahora, hay que entender cuáles palabras se usan aquí. Cuando vemos la palabra hebrea que se usa, es que él encubrió algo, y por esa razón, porque además lo que estaba encubriendo, por eso dice aquí,
porque no me santificaste en medio de los hijos de Israel. Le vuelvo a repetir, hermano Moisés, cuando Dios le dijo, yo voy a estar ahí, ahí voy a estar yo sobre la peña, y esa peña que tú golpes, sobre la cual yo estaré, pues obviamente van a salir esas aguas, porque yo estoy ahí arriba, yo estoy sobre ese lugar para provocar que es decir, para que dé lo que el pueblo necesita, pero es porque yo estoy ahí, es porque yo estoy sobre ese lugar. Encubrió, no lo santificó. Cuando vemos la palabra santificar, Kodesh, aquí se refiere a algo muy santísimo. ¿Por qué Moisés, antes de golpear la peña, por qué no le dijo al pueblo, miren, aquí está Dios? Dios me dijo que Él se encontraría con nosotros aquí, Él está aquí sobre la peña, un encuentro con Él, para que verdaderamente ustedes sepan que este lugar es un lugar santo, porque aquí está Dios, y que ese lugar santo realmente lo que representa es cuando Dios se une contigo en esa situación adversa que estás viviendo. Ese momento es un momento santo, es un momento santísimo. ¿Por qué? Porque te estás encontrando con tu Creador, con tu Dios, con tu Rey, con tu todo, y Él te está dando lo que tú necesitas. Pero sabe, muchas veces, hermano, cuando llega esa provisión, ¿qué es lo que hacemos? Cuando estamos, por ejemplo, necesitados y de repente llega milagrosamente, hermano, la provisión que necesitamos o la solución que necesitamos a un problema, y muchas veces en lugar de en ese mismo lugar arrodillarnos y decirle, Dios, gracias, porque en este momento me he encontrado contigo y la provisión llegó, porque a ti te plació darme esa provisión. Pero nosotros no santificamos ese momento dándole gracias, hablándole y diciéndole, Señor, gracias porque tú estás conmigo. Muchas veces simplemente, híjole, decimos, qué bueno, y ahora sí voy a poder resolver este problema, ya ahora sí llegó el dinero, y hasta felices nos vamos hasta a comer unos tacos o no sé qué para celebrar. Pero se nos olvida santificar ese momento. ¿Sabe por qué muchas veces no entramos a esa tierra prometida? No entramos a ese lugar, hermano, de bendición donde no cesa la bendición, y nos quedamos en el desierto donde nos molestamos, donde nos quejamos, donde altercamos, donde discutimos. Simplemente nos quedamos en el desierto porque esa es nuestra actitud. La discusión, hermano, el argumento, el estar murmurando, el estar quejándonos, cuando realmente podemos hablar, ir a ese lugar donde está esa peña, donde Dios está ahí arriba, y esa peña es como un refugio, hermano, solo tú y Dios, solo yo y Dios, hablando y diciéndole, Dios mío, este momento lo santifico, este momento, Señor, reconozco que tú estás conmigo. No voy a decir como el pueblo dijo, ¿está pues el Señor entre nosotros o no? Hermano, yo le pregunto, ¿estaremos nosotros convencidos que Dios está con nosotros? Y si lo estamos, ¿por qué siempre quejándonos pues? ¿Por qué siempre pues altercando, discutiendo? Y esto lo podemos aplicar a todas las áreas de nuestra vida, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en los estudios, en el trabajo. Porque muchas veces en el matrimonio, cuando hay una situación, un problema, luego a discutir, en lugar de hablar. Pero como discutimos, no llegamos a ese lugar, hermano, a esa tierra prometida que queremos, porque por eso el pueblo se por murmuradores, porque siempre se quejaban, porque siempre su situación era de altercado. Pero cuando nosotros, hermano, reconocemos a Dios que Él está ahí en cualquier problema que podamos tener,
santificarlo a Él, no ocultarlo a Él. Contra mí, le está diciendo: tú me ocultaste, Moisés, que yo estaba ahí. ¿Por qué no le dijiste al pueblo, aquí está Dios? ¿Por qué no me santificaste en medio de los hijos de Israel? Simplemente golpeaste ahí les va el agua que quieren, hombre, ahí está la provisión que quieren. Pero ¿por qué no les dijiste, aquí está Dios? Aquí está el Señor, Él es tu proveedor, Él es tu refugio, Él es tu torre fuerte. Y por eso en ese tiempo, hermano, no pudo entrar, aunque ya después entró, ¿verdad, Moisés? Ya después apareció allá en el monte de la transfiguración, hermano, allá apareció con nuestro Señor Jesucristo. Pero sabe, hermano, muchas veces nosotros tenemos esa actitud de golpear en lugar de hablar, de discutir, de altercar en lugar de hablar y de reconocer que Dios ahí está. Él no te va a dejar, Él no te va a desamparar. Por eso Dios le dijo: yo estaré delante de ti, Moisés, yo estaré sobre la peña que les va a dar esas aguas. Yo soy el que estoy contigo. ¿Por qué tienes que temer? ¿Por qué? Hermano, yo no sé qué estás viviendo, qué estás pasando, hermana, que escuchas, pero yo lo que te quiero decir es: no tomes esa actitud, hermana, hermano, de decir: ay, ¿acaso sí está Dios o no está Dios conmigo? Yo sé, yo lo he vivido, hermano, cómo a veces uno se molesta, se desanima, se pone triste en momentos de dificultad. Pero ¿sabes qué, hermano? Dios dice: yo estaré delante de ti sobre ese lugar de refugio, donde estamos solo tú y yo, ahí en Horeb. Hermano, yo te invito a que agarres fuerzas, que tomes fuerzas en Dios, que te levantes, hermano, de donde estás. Si has estado desanimado, si has estado triste, si has estado, hermano, en un sentir de altercar, de murmurar, de quejarte, no, hermano, levántate de ahí, porque Dios está ahí. Dios está contigo sobre ese lugar de refugio que tú estás buscando. Por eso, hermano, te animo a que continúes, a que sigas adelante, a que no te detengas y empieces, hermano, a decir: hoy no hay agua. Hermano, que sepas que si Dios está contigo, Él te va a proveer. Pero ¿qué necesitamos hacer? Ir a esa peña. Recuerde, esa palabra peña es un lugar de refugio, y Horeb se refiere la palabra a un lugar desolado. Es decir, que en ese lugar de refugio, donde tú estás, tú con Dios, tú con Dios, tú con Dios, no metas a los demás, tú con Dios, y verás que Dios está ahí, y Él te dará lo que necesitas, hermano amado. Por eso, ánimo y adelante. Únete y no te sueltes de la mano del Señor nunca. Veas lo que veas, oigas lo que oigas, hermano, estés problemado en situaciones adversas, tómate de la mano del Señor en este tiempo tan difícil. Que Dios te bendiga y hasta la próxima. Y te recuerdo, ¿verdad?, que si no quieres seguir en algunas de las redes sociales que nos encontramos, pues aquí está la información. También si gustas hacer alguna donación, ¿verdad?, a nosotros, pues ahí está nuestra información y la clave interbancaria. Así que Dios te bendiga y hasta la próxima. Shalom.